Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos ahora la rueda de prensa de una película de competición, de la sección oficial de la competición, que es una película dirigida y producida por dos ya habituales, amigos y muy contentos de que vuelvan cada año prácticamente al festival, ¿no? Es el productor, también director Nicolás López, pero hoy viene como productor, como guionista además. Y guionista también, súper importante. Nicolás, bienvenido a las Sitges. Muchas gracias. Y Eli Roth, que no lo tengo que presentar mucho, es decir, ¿cuántos años hemos ya? Sí, más de 5 años, yo creo. Sí, 5 años. Hola. Director de Knock Knock, la nueva película de Eli Roth, que se presenta hoy y mañana en el Festival de Sitges. Toc Toc se llama acá. Sí, Toc Toc. Toc Toc. Sí, lo que me parece maravilloso. Toc Toc. Yo soy productor Miguel, Asturias. Sí. Toc Toc, todo la película. Como sabes, es una película que además tiene distribución en España por Inopia, que Luis del Val nos han cedido la posibilidad de tenerla aquí en Sitges, es decir, la película se estrenará en España, lo cual es una gran noticia también en estos momentos de que muchas películas se quedan pues eso, sin distribuidor, ¿no? Es una película que se estrenará en España. Así que Toc Toc, Knock Knock, comenzad. Vosotros podéis comenzar. Bueno, en poco tiempo os hemos visto viniendo aquí con Aftershock, con Green Inferno, ahora presentáis Knock Knock. De Stranger tuvimos también. Y cada vez que venís veo que os intercambiáis los roles, ¿no? La persona diriges tú, la produce él, Green Inferno la dirige Eli Roth, la produces tú y ahora al revés. ¿Cómo sigue vuestra relación profesional por los años? ¿Seguís todavía trabajando intercambiando películas como vemos, o relación profesional, o igual relación de otro tipo? Well, it's rarely. It has never been professional. I think if there's one word associated with Nicolás and it's never, nunca profesional. But what's great is that, cuando trabajo con Quentin as an executive producer, or on Hostel, Man with the Iron Fist, or we're friends. And we love movies. And con Nicolás, they invited me into their dysfunctional family, familia disfuncional in Sobras, in Chile, and I fit in perfectamente. It was, he's a gran amigo, and there's incredible talent in Chile as writers, directors, producers, and in Hollywood, todo es muy lento. It's like 2 años, 3 años for like una película, and con Nicolás, it's 3 películas per año. So it's been an amazing experience, but I don't think the word professional was ever in our vocabulary. It's true. La verdad es que no podemos conectarnos con la palabra profesional. Si hay algo que nos define es que nunca, cuando nos hemos juntado, es que hayamos sido profesionales. Creo que es increíble. Para ponerte un ejemplo, cuando he trabajado con Quentin Tarantino como productor ejecutivo en Hostel o también en El Hombre de la mano de hierro, ahí estábamos trabajando en una relación bastante profesional, pero después cuando fui a hacer Familia Disfuncional en Chile con Nicolás, pues no se puede definir como profesional nuestra relación. Creo que en Chile hay muchísimo talento, actores, productores y todo el equipo de rodaje lo hacen muy bien en Chile. Y otra cosa que es importante destacar es que en Hollywood todo tarda muchísimo tiempo, 3, 4 años para hacer una película. En cambio con Nicolás, pues en un año hemos hecho 3, así que aunque no tengamos esta profesionalidad que nos una, nos llevamos muy bien, es una relación excelente. Con Eli llevamos trabajando desde que lo secuestramos y lo llevamos a Santiago de Chile. No podemos tener una relación más allá, ya que Eli se acaba de casar con Lorenza Iso, que es la protagonista, además de Knock Knock, protagonista además de Gran Inferno, así que tristemente una relación homosexual ya no puede ser más. Y nada, estamos, lo que tenemos de alguna forma como en términos de colaboración es que siempre tenemos la teoría de que la idea más estúpida gana. En el caso de Knock Knock fue un proyecto que partió en enero del año pasado. Dijimos, como creamos una película para rodarla ya, y se rodó en abril y no había ni una estrella, no había nada, y de psicópatas dijimos se rueda en abril, se rueda como sea, y terminamos rodando la película. O sea, hay una cosa que tiene que ver con la energía de decir hagamos esto y hagámoslo.
hay una cosa que tiene que ver con estar de alguna forma en Chile, que no nos hace estar tan en contacto con cómo funciona la industria hollywoodense, y siempre la gente siente que lo está uno como invitando a una fiesta, más que estar dentro de la fiesta norteamericana, que es un proceso donde todos, como dice Eli, es muy lento, son muy pajeros, en todos los sentidos. Siempre hay mucho semen involucrado en todo lo que hacemos. Y de alguna forma, acá lo que hacemos es que hacemos películas. En Estados Unidos desarrollan películas. Nosotros las hacemos. Y eso es lo que me gusta, que de alguna forma Eli hizo como la mejor conexión de nosotros, que tenemos esta cosa tercermundista de trabajar sin parar, y además que la conexión que hay con Hollywood de traer el talento y todo eso, y poder hacer películas desde Chile para el mundo. En el caso de Knock Knock, ahora venimos de la rueda de prensa de Los Ángeles y nadie se dio por enterado que la peli se estaba rodada en Chile. Y eso a mí me parece que es maravilloso. Tan tan. O toc toc. Bueno, yo quería preguntaros a los dos, a Eli y a Nicolás, ¿qué os llamó la atención de la película de 1977 de Death Game? Y bueno, que aquí se llamó Los Sádicos, además. Las Sádicas. Las Sádicas, ¿no? Sí, lógicamente. Y bueno, ¿qué exactamente os llamó la atención para llevarla a cabo? ¿Y qué cosas diferentes se pueden apreciar en una y en otra? Gracias. What attracted you about the 1977 Death Game movie, and what differences do you find in both movies? Well, I thought the original film was amazing and very rarely seen in America. And it was my friend Colleen Camp, our producing partner, who acted in the original in Death Game and told me about the movie. And we watched it, and we thought that the basic setup was fantastic, and you could do a modern version of that story, but also like Fatal Attraction for the new generation. And what's interesting to me now is that there is no such thing as private behavior. Privacy no exists. That what you do in your home during Fatal Attraction, maybe your wife found out, but now, con eso, the telephone and social media, everything you do in private is broadcast to the whole world, and it's out there forever. Also, I'm very interested in the generational difference. I'm in my 40s, and for girls that are 20, 25 years younger, the way they put themselves on Instagram in a much more sexual way than when I was 15 or 16, that someone in their 40s cannot really tell if a girl is 15 or 25 the way the girls look today. And so we wanted to throw in those elements. But I feel like the story is still very relative, of wondering, the curiosity of wondering what it is like to have sex with someone of a generation that grew up with the internet pornography. La película original, Las Sádicas, creo que es una película increíble que se ha visto muy poco en los Estados Unidos. Yo cuando hablé con Colin Kemp, que es el productor de esta película, y fue parte del reparto de la película original, estuvimos hablando de esta película y me dijo que la viera, la vimos juntos y nos pareció una buena idea hacer una versión moderna. El año que viene, a ver cómo va. What movie are you going to bring next year? Well, if the movie does well, we do a sequel. Who's there? Pueden tocar, claro. No, I would love to bring a movie next year, hopefully, but it looks like the next movie I'll do is a movie called Meg for Warner Brothers, the Grand Tiburon Megalodon. So yeah, and that's a much bigger movie, so it would probably take me 2 years. So hopefully in 2 years I would return with Meg. Y bueno, paralelamente estamos con Eli. Yo acabo de dirigir una película nueva que se llama Sin Filtro, que se estrena en enero. Estamos trabajando en varios proyectos más que estamos escribiendo. Yo creo que cada vez la frontera entre la televisión y el cine ya básicamente es contenido que se ve en todas las pantallas, y estamos con un par de cosas en televisión también que están súper interesantes. A mí, pero paralelamente estamos escribiendo de una comedia
a otros proyectos de terror. Sí, la idea es tener muchas cosas y que de pronto la primera que salga, vamos, ahí, ya hay que hacerla. Pero bueno, Eli lo vamos a meter un tiempo como director, porque se mete ahora a hacer Meg, seguramente acá se va a llamar El Gran Tiburón Asesino o algo así. Así que, El Gran Tiburón. El Gran Tiburón. Meg. El Gran Tiburón se tituló Tiburón 3 aquí. El Gran Tiburón. O una Tiburón 3 falsa. Josh 3 is El Gran Tiburón here. Oh, really? Yeah. Wow. So I'm remaking of the Es un remake de Josh 3. Yes, exactly. Si la película funciona, voy a hacer una secuela, como esta se llama Top Top, pues la secuela va a ser ¿Quién está ahí? ¿O quién hay ahí? Era una broma, en realidad el próximo proyecto va a ser un proyecto con el estudio Warner Bros, se va a llamar Meg y va a tratar sobre un tiburón enorme. Es una película muchísimo más grande, así que seguramente no la traeré aquí el año que viene, sino tardaré 2 años.